Teoría de la evolución del lenguaje. Origen de las especies. El proceso de encefalización está estrechamente relacionado con el proceso de humanización. De acuerdo a la especie humana, han habido cambios significantes en sectores que ahora son mucho más desarrollados y especializados. Por ejemplo, en comparación con los monos con quienes compartimos tamaño corporal, los humanos hemos desarrollado hasta 7 veces más el área motora del cerebro, situándonos como hiperdesarrollados. A mediados del siglo XIX se realizaron distintas hipótesis y teorías en las que se describe el origen y la evolución del hombre. A partir de estas teorías se fue investigando sobre el origen del lenguaje, llegando a plantear distintas hipótesis de parte de diversos autores. Nos basaremos en la teoría localizacionista del Dr. Broca. Cuando hablamos de localizacionismo, esto quiere decir que se le atribuye a cada estructura del cerebro una función específica del lenguaje. Otros representantes del localizacionismo son Luria y Gall y por supuesto Broca, en quien nos centraremos ahora. Paul Broca fue uno de los pocos científicos franceses de su época que mostraron adhesión a la tesis darwiniana de la evolución a través de la selección natural de las especies y que además le atribuía estructuras al funcionamiento del lenguaje. A finales de los años 50 fundó la Sociedad de Antropología de París y Etnología de Francia. Además, hizo aportes en la ciencia de antropometría craneal, desarrollando muchos tipos de instrumentos de medición e índices numéricos. Además, los trabajos realizados por Broca fueron tratados en el libro El cerebro de Broca por Carl Sagan. Franz Joseph Gall establece el concepto de frenología en el año 1880. Es un término en latín que significa conocimiento de la mente, por lo que Broca se basa en esta teoría y enmarca sus trabajos bajo este principio, creando sus propios postulados tales como que el intelecto en general es una facultad general del lenguaje. Esto quiere decir que el cerebro tiene una capacidad bilateral o es solo un hemisferio, y por último, la facultad que articula el lenguaje, diciendo que ésta solo se localizaba en la tercera circunvolución frontal izquierda. A mediados del siglo XIX, Broca tenía a su cargo un paciente apodado Tan. Este se apodaba Tan debido a que esta era la única sílaba que podía emitir. A su muerte, Broca realizó su autopsia, investigó y examinó el cerebro de este sujeto. Pudo observar una malformación en el lóbulo frontal izquierdo, concluyendo que esta debía ser el área encargada de la producción del habla. A esta lesión la llamó afemia, lo que posteriormente cambió por afasia, término que usamos en la actualidad. Debido a que él fue el descubridor de esta área, se denominó como área de Broca a la zona del lóbulo frontal izquierdo del cerebro. Entonces, cuando un sujeto tiene una lesión en el área de Broca, diremos que tiene afasia de Broca. Lo más característico de esta afasia es que las personas no son capaces de expresarse de manera fluida ni de formar frases completas y poco articuladas, mientras que la comprensión se encuentra relativamente preservada. Esto quiere decir que las funciones del área de Broca se centran en la producción y planificación del habla. Gracias a este hallazgo se pudo establecer que el lenguaje reside, se crea o se maneja en el cerebro, lo que fue un gran avance en el área de la neurociencia para los investigadores de la época en que se localiza. Broca solo estudió a un sujeto con dificultades de producción lingüística, pero ¿qué pasa con aquellos individuos con problemas de comprensión lingüística? Aquí es donde aparece un señor de apellido Wernicke, el cual hizo sus investigaciones y estudios en pacientes que tenían dificultad de la comprensión del lenguaje, pero no en la emisión de este, y descubrió una lesión en una área que está ubicada posterior al área de Broca, en el mismo hemisferio izquierdo, la cual fue denominada área de Wernicke. Por ser el descubridor y al igual que en el área de Broca, la lesión en esta área se denominó afasia de Wernicke. Wernicke hace una propuesta y dice que entre su área y el área de Broca existe una conexión la cual da origen al lenguaje. Es por esto que Wernicke es conocido por ser un conexionista, ya que afirma que el conexionismo entre las áreas da origen al modelo del procesamiento del lenguaje.